Libros publicados: La metáfora del espejo, el cine de Douglas Sirk, el discurso televisivo espectáculo de la posmodernidad, el espectáculo informativo o la amenaza de lo real, Einstein, el spot publicitario, el análisis cinematográfico, modelos teóricos, metodológicos, ejercicios de análisis, Peolo, la escritura en el umbral de la psicosis, Los tres reyes magos, la eficacia simbólica, clásico manierista posclásico, los modos del relato en el cine de Hollywood, Amor loco en el jardín, la diosa que habita el cine de Luis Buñuel, El club de la lucha, apoteosis del psicópata, escenas fantasmáticas, un diálogo secreto entre Hitchcock y Buñuel, El texto y el abismo, Psycho y la psicosis, La diosa del agua, Andrei Tarkovsky, El dormitorio de la salina, El ser de las imágenes, de la teoría al análisis de la imagen, Los espacios del cine, La dama de Shanghái, de Orson Welles, De la mujer a la madre, el universo de lo femenino en el cine de Pedro Almodóvar, Edipo, La casa en llamas, True Detective. Bueno, para mí pues es muy importante este momento, ya que por fin podemos cumplir con el deseo de tener a Jesús González Requena aquí hoy en Medellín y concretamente en la Universidad de Antioquia. Desde que presencié por primera vez hace un par de años uno de sus análisis textuales, concretamente el de la película Viaggio in Italia de Rossellini, quedé realmente sorprendido por la rigurosidad y la profundidad de su trabajo. La cosa fue así: estaba en unas jornadas de investigación, había una película supremamente mala, no iba para ninguna parte, me salí, por azar entré a un auditorio y ahí estaba pues Jesús con su presentación. Llegué a la casa en estado de shock, lo busqué, lo googleé, que si nos googleamos a nosotros, ¿cómo no vamos a googlear a los otros? Y descubrí pues que tenía página en Wikipedia, ¿no? Así que existía. Y ahí decía algo bien interesante. Decía que a sus seminarios iba gente de toda España y que él, por supuesto, pues aceptaba a todo aquel que quisiera ir. Una cosa que me pareció bastante extraña, porque en la academia colombiana eso está prohibido, ¿no? Nadie puede ir como asistente a ningún curso, ¿no? Mientras que Jesús alentaba eso. Le escribí pidiéndole pues que si me podía aceptar como asistente y inmediatamente me respondió y me dijo que claro. Entonces ahí empecé a conocer pues mucho más su trabajo. En otras palabras, entonces, con cualquier análisis textual que Jesús realice, yo por lo menos siempre quedo con la sensación de ver realmente por fin una película, incluso como si fuera la primera vez, a pesar de haberlo hecho ya múltiples veces en el pasado. La impresión que a mí me da con los análisis de Jesús es que él ve como, o sea, de manera doble lo que pasa en la película, pero también lo que hay detrás. Es decir, es un ejercicio realmente que lo ponen a uno, lo entrenan a uno realmente en el ejercicio de ver. También destaco su generosidad, como dije ya, al permitir que cualquier persona asista a los seminarios que dicta la Universidad Complutense de Madrid, donde ahí, como lo empecé a conocer mejor, debo destacar una vez más esa voz suya tan propia y que siempre parece decirle algo a la sociedad a la vez que la interpela. Es decir, en eso yo me identifico totalmente con Jesús, porque yo le decía esta semana, es como un outsider, un renegado académico sin el disfraz. Es decir, es una persona que realmente tiene un discurso bastante crítico de una academia cada vez más edulcorada, más suave, donde los profesores francamente ya no le decimos nada a la sociedad porque estamos interesados en publicar en revistas indexadas, donde terminamos hablando de las mismas, terminamos diciendo lo que se espera que se diga pues de nosotros. Con Jesús eso no pasa, ¿no? Todo ello con una actitud siempre valiente al no rehuir nunca el debate ni la discusión. Otra cosa que destaco, ¿no? Lo he visto con personajes bastante enardecidos, peleándole, y él siempre con ese tono tan tranquilo. Pero lo que yo admiro más es esa valentía, ¿no? De decir siempre pues lo que piensa. Se puede estar de acuerdo con él o no, qué tal que así no lo fuera,
pero lo que siempre he admirado es esa valentía para expresar desde la academia aquello que necesita ser dicho. También destaco su generosidad al compartir todo su enorme conocimiento y sabiduría, bien sea en una charla informal o a través de su página, para que la visiten, gonzalezrequena.com, y donde tiene la mayoría de sus libros y de artículos con acceso libre, porque así es él, generoso siempre. Finalmente, durante algún tiempo Jesús fue una constante presencia en el grupo de estudios fílmicos, mientras Pablo, Alex y yo estudiábamos concretamente clásico manierista, postclásico, un libro pues que les recomiendo. Así que hoy me alegra que esa presencia vaya mucho más allá y que podamos contar hoy con su presencia aquí en nuestra muy amada Universidad de Antioquia. Entonces, Jesús. Pues muchas gracias, querido Wilson, por tan amable presentación. Es un placer estar con ustedes. Y sí. El micrófono, sí. Tenemos aquí para poner cables. Ahora. Bien. Play it once then, for old time's sake. I don't know what you mean, Miss Elton. Please then. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elton. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Well, you were asking about Rick, and here he is. Mademoiselle, may I present... Hello, Rick. ¿Por qué no empezar por este momento que, como saben, es uno estelar en la historia del cine, en el que las dos estrellas que protagonizan el film se encuentran frente a frente? Humphrey Bogart como Rick, el protagonista masculino, Ingrid Bergman como Ilsa, la protagonista femenina, ambos, como les digo, frente a frente, pero mostrados no de forma simultánea, sino sucesiva, articulada en términos de plano contra plano y acusando un doble raccord de mirada. De manera reversible, además, y por ello cada plano nos muestra a un sujeto que, en tanto que mira, comparece como sujeto de la mirada, y a la vez, en cuanto que es mirado, lo hace como objeto de la mirada del otro. Se miran y el deseo se hace presente ahí. Pero no les estoy hablando solo de la ficción. Quiero decir, no les hablo tan solo de los deseos de los personajes. Les hablo a la vez y, sobre todo, del deseo de los espectadores. Les hablo, en suma, de un deseo real que se manifiesta ahí cada vez que los espectadores visionan el film. Piénsenlo. ¿No les sucede que cada vez que se sientan en un cine basta con que aparezca un personaje que mire con deseo a otro personaje para que ustedes de inmediato compartan, hagan suyo ese deseo? Es algo automático, prácticamente. Por mi
mi parte pienso que el cinematógrafo dejó de ser un mero espectáculo más de la feria y pasó a convertirse en lo que luego fue durante todo el siglo XX, es decir, su fenómeno ceremonial mayor, precisamente cuando se sistematizó el montaje y con este emergió el primer plano. Un primer plano que se configuraba en esa articulación mayor del deseo, que es la combinación, les decía, del plano del sujeto que mira con el plano del objeto mirado. Fue entonces cuando cristalizó eso que se ha dado en llamar el Star System, es decir, el sistema de las estrellas. Y esas estrellas fueron, desde el primer momento, estrellas para el deseo. Por lo demás, saben ustedes hasta qué punto llega eso. Basta con que recuerden todas esas veces en las que, mientras estaban viendo una película, se sentían intensamente enamorados de alguien que, en principio, no era más que un personaje de ficción. Recuerden también que si habían visto la película con su pareja de entonces, vivieron todo aquello con una especial incomodidad que experimentaban sobre todo en el momento en el que la película concluía. Cuando ustedes salían del cine y sentían por un instante que no podían dedicarle a su pareja real un deseo de tan alta intensidad como el que habían dirigido solo unos instantes antes a la estrella del cine. Bueno, ¿no les parece que nos sobran entonces los motivos para preguntarnos qué tiene el cine? ¿Cuál es ese poder extraordinario que alcanza a nuestro deseo? Los colegas que han organizado este evento nos proponen hablar de las relaciones del cine y el psicoanálisis. Bien, les propongo hacerlo entonces de este modo. El cine, por cuanto que en él se manifiesta la presencia del deseo real de los espectadores y por cuanto ese deseo se halla directamente motivado, no solo desencadenado, sino también conducido, orientado por las propiedades de esas manifestaciones del cine, que son los textos cinematográficos, por todo ello constituye un espacio idóneo para la investigación psicoanalítica. Repitamos entonces desde esta perspectiva la pregunta: ¿por qué tiene el cine tan extraordinario poder sobre nuestro deseo? Podríamos intentar explicarlo apelando a la llamada fase del espejo de Jacques Lacan, bueno, la que en rigor debería llamarse fase del espejo de Henri Vallon, dado que fue ese psicólogo cognitivo el que supo descubrir lo específico de esa fase y describir su fenomenología, de la que Lacan se apropió sin reconocerlo, enmarcándola, esa sería su aportación, en el campo de una reflexión que se encontraba a mitad de camino entre el psicoanálisis y la filosofía hegeliana. Bueno, el niño en esa fase, una fase que se extiende entre los 6 y los 18 meses y en la que carece de suficiente control motor para autoexplorarse, para conocer los límites de su propio cuerpo, obtiene una cierta conciencia de su imagen corporal, es decir, de la conformación de su yo, tomándola de la imagen que en el espejo le brinda su propio cuerpo, como en las imágenes de los otros niños de su edad que vienen a estar ahí como espejos para él. Y así sucede que el niño se confunde con ellos, como con su propia imagen en el espejo, tanto como se identifica con ellos. En suma, ve en ellos por primera vez, dice Lacan, luego lo corregiremos, el deseo. Lo ve ahí por primera vez y lo hace suyo. La conocida frase
de inspiración hegeliana, el deseo del sujeto es el deseo del otro, encuentra eso justificación. Bueno, parecería plausible que algo de ese tipo sucediera en nosotros, espectadores, porque, como les decía, de inmediato hacemos nuestro el deseo de ese otro, que es el personaje cinematográfico. De manera que, en principio, resulta fácil pensar la pantalla como un espejo de esa índole. Ensayemos. Mucho hay en común entre los dos planos que tienen ustedes ahora en pantalla. Ambos son dos grandes primeros planos en los que cada figura se recorta nítidamente sobre un fondo desvaído, en flujo. Por tanto, la dialéctica gestáltica de la figura y el fondo se hace presente en ellos de manera patente. Lo que, desde un punto de vista psicoanalítico, podríamos traducir así. En ellos, en esos planos, el objeto de deseo comparece como una buena figura. Una buena figura que, por tanto, hace desvanecerse el fondo. Aunque no olviden que el film despliega esta dialéctica también en el sentido opuesto. Para confirmarlo, basta con recordar su célebre final, consuma la separación definitiva de los amantes y en él, cuando la figura desaparece, es el fondo de lo real lo que se impone. Pero volvamos aquí. A las figuras del objeto de deseo cuando se manifiestan en su plenitud. Les he señalado ya la reversibilidad de estos dos grandes primeros planos de escala equivalente, articulados por plano contra plano y anudados por doble raccord de mirada. En esa medida, la suya es una disposición reversible, como lo son las dos miradas deseantes en juego, de modo que ambas figuras comparecen a la vez, les decía, como sujetos y como objetos de deseo. De modo que hasta aquí todos los datos cuadran con la dinámica de la fase del espejo, organizada sobre la reversibilidad de las posiciones entre el sujeto y el otro, en un ámbito, por cierto, en el que la diferencia sexual no se había manifestado todavía. Recuérdenlo, hablamos de una fase netamente preedípica, entre los 6 y los 18 meses de la vida del niño. Pero sucede que lo que nos ofrecen las imágenes del film que tienen ante sus ojos desborda ese marco. Una mirada más atenta nos hace ver que esa reversibilidad tiene un límite que coloca a la figura de Rick más del lado del sujeto y a la de Ilsa, en cambio, más del lado del objeto. De hecho, sobran los motivos para reconocer que la imagen de ella posee mejor buena forma. Entiendan que utilizo esta expresión, buena forma, en el sentido que posee la teoría de la Gestalt. Creo que todos ustedes, con mayores o menores resistencias, lo perciben así de manera intuitiva. Conviene, en cualquier caso, que analicemos los mecanismos que sostienen esa percepción. ¿Saben ustedes cuál es la figura geométrica con mejor buena forma? El círculo. Pues bien, no hay duda que el rostro de ella se aproxima a su configuración. Y por cierto que el cabello viene a reforzar netamente esa circularidad. El rostro de él, en cambio, no. El rostro de él excluye toda tendencia a la circularidad para moldarse mucho más a un óvalo alargado. Ciertamente, en ello incide la mayor frontalidad de ella ante la cámara frente a la mayor angulación, lateralidad, si ustedes prefieren, que tiene la cámara con respecto al rostro de él, lo que lo aleja tanto más de la configuración circular
cuánto viene a aumentar su dinamismo. Y en el ser mejor buena forma, la imagen de ella colabora sin duda acentuadamente el diferente trabajo de la luz en cada uno de los planos. La luz que el hombre recibe es muy contrastada, mientras que es muy sutil y difusa la de la mujer. Y esa sutilidad vaporosa de la luz en ella homogeneiza los componentes de su rostro, mientras que por contra el duro contraste hace del rostro de él uno más áspero, menos pulido e incluso en cierto modo, hasta cierto punto, un tanto quebrado. También por ello, de nuevo, más tenso y dinámico, lo que le coloca a la vez más del lado de la figuración del sujeto. Lo que, por otra parte, se ve acentuado en las notables diferencias que separan las miradas de ambos, en las que intervienen tanto la luz como la interpretación de los actores. Miren, la mirada de él es más dura, más intensa y más focalizada. Toda la tensión ya notada en su figura se reúne en su mirada y desde allí parece salir dirigida hacia la mujer. Muy diferente es, en cambio, la mirada de ella. Nada focalizada, con el iris muy abierto, diríase que menos mirando que dándose a ver, estando ahí para la mirada. Quedan todavía dos rasgos diferenciales más por anotar. El primero, el relativo a los elementos de vestuario escogidos para, a modo de pinceladas visuales, reforzar los aspectos que hasta aquí les he señalado. Ambos visten de blanco, pero la pajarita negra de él participa del registro intenso y oscuro de sus ojos, tanto como el brillante pendiente de ella participa del brillo de los suyos. Y a este propósito deberán reconocerme que no hay duda de que es mejor buena forma la forma que más brilla. El último factor sobre el que les llamaré la atención es el relativo a las dimensiones de ambas figuras. Les he dicho que la escala de ambos planos era la misma o, en todo caso, muy semejante. Sí, pero no obstante, resulta obligado reconocer que el rostro de ella llena más notablemente el campo visual que el de él. Se da cuenta. ¿Es un efecto perceptivo? Sí, sin duda, pero también es un dato empírico que podemos confirmar cuantitativamente. He ensayado muchas maneras de medir la magnitud de los grandes primeros planos para así poder compararlos de manera objetivada. Y he llegado a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo es atender al área del rostro que contiene sus elementos más propiamente expresivos, aquellos dotados de movimiento que expresan las emociones del personaje. Llamémosle a eso área expresiva. Podemos delimitarla entonces como un rectángulo que incluiría los ojos, cejas incluidas y la boca. Su pertinencia psíquica, por otra parte, vendría justificada por su correspondencia en lo esencial con lo que René Spitz en sus experimentos llamó la Gestalt signo, que descubrió un psicoanalista que trabajaba en torno a los años 50, por la fase más productiva de su trabajo, 40-50, se descubrió suficiente, digo, esa Gestalt signo, formada por los ojos y la nariz, decía él, o creo que conviene añadir la boca, se descubrió como la estructura icónica capaz de, en torno al tercer mes de vida, desencadenar la respuesta, la primera respuesta
psíquica activa y propiamente expresiva del bebé, la sonrisa. Apliquémoslo. Las mediciones que acabo de mostrarles, no sé si las podrán apreciar bien ahí, creo que sí, si no, luego tendremos ocasión de afinarlas. Las mediciones que les presento son porcentuales, ya sea con respecto al ancho de la pantalla para el ancho del rectángulo, como con respecto al alto de la pantalla para el alto del rectángulo. Y lo mismo por lo que se refiere a IS, el valor que tienen abajo, índice de superficie, que devuelve la superficie de ese rectángulo del área expresiva en su porcentaje sobre el total de la superficie de la pantalla. Si no lo han visto bien así, veanlo ahora así, mejor. Bien, el resultado, no sé si lo aprecian en pantalla, el resultado es significativo. El rostro de Isa es 3 puntos porcentuales más grande que el de Recte, de 8 a 11. Ahora bien, el dato realmente notable es que eso mismo sucede en toda la película, en todas las escenas en las que aparecen grandes primeros planos de dos personajes de diferente sexo. En todos ellos es siempre mayor la imagen de la mujer. Por ejemplo, aquí, 3 puntos más por encima la imagen de ella. O aquí, 7 puntos por encima la imagen de ella. 7 puntos porcentuales. O aquí, 2 puntos por encima. Aquí solo un punto, pero un punto. Aquí un punto de nuevo. Aquí 4 puntos más. 9. 8. 3. 9. 4 y 4. 6. Y se nos acaba la película. Tengo la intuición, pero todavía no puedo suministrarles datos, que el sobredimensionamiento del rostro femenino sobre el masculino es extensible a todo el cine clásico de Hollywood y probablemente mucho más allá. Lo que sin duda de confirmarse nos obligaría a concluir que el gran primer plano cinematográfico sería dominantemente femenino. Pero frenemos lo que todavía no es más que una hipótesis y centrémonos en Casablanca planteándonos la siguiente pregunta. ¿Cómo explicar esta dominancia del rostro femenino que escapa totalmente a la reversibilidad propia de la fase del espejo? Y creo que una buena vía para buscar una respuesta a esta cuestión puede ser suscitar ese otro ámbito esencial en el que el cine y el psicoanálisis se atraviesan. Me refiero a la extraordinaria proximidad, es más, al acentuado isomorfismo que existe entre esos textos que son las películas, al menos las buenas películas, y esos otros textos que constituyeron el espacio donde por primera vez cristalizó el modo psicoanalítico de comprender los procesos psíquicos. Me refiero, claro está, a los sueños. Los sueños, como las películas, están hechos de imágenes y de palabras. Unos y otros poseen propiedades escénicas y narrativas, y ante ellos, a pesar de su patente irrealidad, los sujetos, soñadores o espectadores, viven realmente intensos procesos emocionales en los que de manera indiscutible, muy palpable además,
se halla presente, intensamente implicado, su deseo. Todo sueño es una realización de deseo, constató Freud en el momento fundacional del psicoanálisis. Pues bien, los espectadores van al cine principalmente, esencialmente, precisamente a eso, a ver realizados sus deseos. Por más que lo hagan, sobre todo si son de formación universitaria, escudados en toda una amplísima panoplia de justificaciones, es decir, de racionalizaciones ideológicas que ahora no nos interesan. Que tal realización del deseo es imaginaria, que no es real, sin duda, pero así lo es no solo en el cine, sino también exactamente igual en los propios sueños. Y los tiempos de esa realización imaginaria, tal y como Freud lo restituye cuando restablece el auténtico sueño, que ya saben ustedes, es eso que él llamó su contenido latente, si solo excepcionalmente devuelven completa la escena fantasmática del sujeto, al menos participan siempre de ella, manifestando algunos de sus más notables fragmentos. Y lo que esa escena fantasmática inconsciente contiene constituye la verdad que es necesariamente subjetiva del deseo del sujeto. Saben ustedes que la conquista por la conciencia de eso es la tarea central de toda la terapia psicoanalítica, cuyo lema mayor es por eso que yo esté donde ello estuvo. Que yo pueda hacer consciente aquello que viví sin poder procesar. Y bien, no son menos intensos que los de los sueños los procesos emocionales que los espectadores vivencian en las salas cinematográficas. Les hablo, eso sí, claro está, de las grandes películas, de las mejores. Olvídense ahora de las malas, porque apelo a que escuchen lo que les estoy diciendo rememorando sus experiencias ante aquellas películas que llegaron a emocionarles en profundidad. Y sé que eso les ha ocurrido a todos ustedes, porque de lo contrario no estarían aquí. Están aquí porque les ha ocurrido. Creo entonces por ello, y voy a tratar de mostrárselo enseguida, que es del todo plausible postular que en toda gran película se manifiesta, igualmente que en el sueño, una escena fantasmática inconsciente. ¿De quién? Se preguntarán ustedes. Del cineasta en primer lugar, desde luego, pero también en cierto modo de todos ustedes, de cada uno de ustedes mismos, porque de lo contrario no experimentarían tan intensa vivencia emocional cuando la contemplaban. Un obstáculo aparente podría objetarse a este asunto que les propongo, de la semejanza de los sueños y las películas. Sí, porque, como acabamos de señalar, la comprensión freudiana de los sueños pasa por la diferenciación entre el contenido y el contenido latente, estando constituido el primero, el manifiesto, por lo que el sujeto recuerda cuando rememora el sueño, y el segundo, el latente, por lo que el análisis logra restituir del mismo cuando concluye el proceso de interpretación. Es esta, sin duda, una diferencia fundamental, porque permite localizar la operación de represión y de censura del contenido latente en tanto contenido inconsciente. Y es lo que explica que ese contenido manifiesto sea producto de una elaboración para la consciencia y emerja como algo deformado, que oculta la verdad del sueño. Les decía, esto podría aparentemente plantearnos un problema porque en el cine tenemos en principio solo una cosa, la película misma. ¿Cómo aplicar entonces ante una película esa diferenciación tan esencial
para la comprensión de los sueños que distingue el contenido manifiesto del contenido latente? Hay una respuesta aparentemente convincente, pero en mi opinión trataré de mostrarles por qué esencialmente insuficiente, que es la que lleva a afirmar que la película sería el contenido manifiesto y que solo el resultado de su análisis, de su interpretación, nos conduciría al contenido latente. Ciertamente, de este modo comparecen muchas veces las películas en los divanes de los psicoanalistas. Sí, porque los pacientes llegan con frecuencia a la sesión con ganas de hablar de la última película que han visto. Eso indica sin duda que esa película ha movilizado alguno de sus contenidos inconscientes, sin duda, pero eso no nos dice nada de la película. Y de hecho el análisis prosigue entonces por las asociaciones del paciente, de modo que enseguida la película desaparece del horizonte de la sesión en el diván. Y por cierto que habría que señalar que cuando se procede así, la película misma queda homologada como cualquiera de esas otras reminiscencias más o menos casuales que el paciente cuenta y que de una u otra manera inician hilos de pensamiento que conducen hacia los contenidos inconscientes. Ello no nos enseña nada sobre la película, les decía, no nos enseña nada sobre el cine en su conjunto como hecho estético y psíquico. Y eso lo demuestra bien el hecho de que tal tipo de análisis, en el diván digo, puede hacerse con cualquier película, tanto con las mejores como con las peores. Debería deducirse de eso que el psicoanálisis no tendría nada que decir sobre el hecho estético mismo. Es curioso porque en varias ocasiones Freud se pronunció en ese sentido, pero creo que esa era una manera de protegerse de las críticas por intromisión que estaba seguro que le iban a dirigir los especialistas de esas materias, estética, historia del arte, dado el acendrado corporativismo tan característico entonces como ahora de los profesionales universitarios. Les digo esto porque pienso que la práctica teórica de Freud desmintió muchas veces esas precavidas afirmaciones. En análisis como el Moisés de Miguel Ángel, Santa Ana, la Virgen y el Niño de Leonardo, El hombre de arena de Eta Hoffmann o Edipo Rey de Sófocles, encontramos hitos notables en la comprensión de los fenómenos estéticos que creo aguardan su justa elevación al plano de una teoría estética general de orientación psicoanalítica. Pues bien, permítanme que les llame la atención sobre el procedimiento analítico que pone en marcha Freud ante estos textos. Me voy a limitar solo al ejemplo más conocido, Edipo Rey de Sófocles. Seguramente les advierto, porque ustedes no se han planteado esta cuestión como se la estoy planteando yo ahora, es decir, desde el punto de vista estético, no habrán reparado en el rasgo más llamativo del análisis freudiano. Pero para que lo puedan percibir en toda su concreción, conviene que recordemos el proceso que llevó a Freud a dar a esa obra, Edipo Rey, un lugar tan esencial en su teoría. Freud, en su trabajo como terapeuta, había encontrado muchas veces la huella de la hostilidad del niño hacia su figura paterna del mismo sexo, y en relación directa con esa hostilidad, la presencia de un deseo sexual dirigido hacia la figura paterna del sexo propio. Es decir, el niño deseaba a la madre, deseaba la muerte del padre, la niña deseaba al padre y deseaba deshacerse de la madre. El momento decisivo en el pensamiento de Freud se produjo
cuando reconoció en su propia persona esa misma constelación de agresión y deseo. Ahí la tienen tal y como él mismo lo contaba en una de sus cartas a su amigo Flies. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Si esto es así, uno comprende el cautivador poder del rey, de Edipo Rey, que desafía todas las objeciones que el intelecto eleva contra la premisa del oráculo, y comprende por qué el posterior drama del destino debía fracasar miserablemente. La saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce porque ha registrado en el interior de su existencia. Cada uno de los oyentes fue una vez un germen y en la fantasía un Edipo así. Y ante el cumplimiento de sueño traído aquí a la realidad objetiva, retrocede espantado con todo el monto de la represión que divorcia a su estado infantil de su estado actual. Pues bien, ahora sí, les diré el aspecto más notable del procedimiento analítico de Freud que pone en marcha ante Edipo Rey estriba, y sé que les va a chocar lo que les voy a decir, estriba en la ausencia absoluta de interpretación. De hecho, lo que hace Freud es todo lo contrario. En vez de interpretar, en vez de buscar en el texto verdades profundas que estarían escondidas por los elementos de superficie, lo que hace es tomar el texto de Sófocles al pie de la letra. Para Freud lo fundamental es que Edipo mata a su padre y posee sexualmente a su madre, y que lo hace sin saber que lo está haciendo, es decir, de modo inconsciente. ¿Qué les parece? ¿No es precisamente esto lo que hace de la obra de Sófocles un texto inolvidable? ¿No es eso lo que a lo largo de los siglos, lo ha dicho el propio Freud en Carta a Flies, sigue motivando el intenso proceso emocional que desencadena en sus espectadores? Muy bien, saquemos todas las consecuencias necesarias por lo que se refiere a las relaciones entre las películas y los textos artísticos en general, como el caso de Edipo Rey precisamente, y los sueños. Freud, insisto, no trata ese texto que es Edipo Rey como si fuera el contenido manifiesto de no se sabría qué contenido latente más profundo. Todo lo contrario. Reconoce que la escena fantasmática edípica se encuentra literalmente expresada en la superficie del texto. Por tanto, en vez de interpretarla, Freud se conforma con deletrearla. Pero entonces, ¿dónde por lo que se refiere al texto artístico deberíamos localizar su contenido manifiesto? Pues miren, la respuesta es muy sencilla. Ni más ni menos que en lo que el espectador, en lo que el lector recuerda de ese texto después de haberlo visto o leído. Es decir, en la imagen con la que se apropia de él tratando de entenderlo, de darnos sentido. Por lo demás, ¿no les parece que no es irrazonable identificar ese recuerdo consciente más o menos dotado de sentido que posee el espectador cuando sale del cine y sobre todo cuando recuerda la película una semana o dos más tarde? ¿No les parece del todo parecido al contenido manifiesto del sueño? De hecho, lo que estamos comparando es lo que el soñante cuenta a otro o a sí mismo del sueño que tuvo con lo que el espectador cuenta a su amigo o a sí mismo de la película que, porque le impresionó muy profundamente, necesita hablar. De modo que esta es la hipótesis mayor que les propongo, que las grandes obras de arte
en tanto que nos afectan profundamente, es decir, en tanto que en ellas se suscita una intensa experiencia estética, se ofrecen a nuestro inconsciente como contenido latente. Quiero decir que nos ofrecen la escena fantasmática en la que nuestro inconsciente se reconoce. Lo que, por cierto, nos obliga a deducir que el espectador de una obra de arte no es otro que el mismo sujeto del inconsciente. Dado que el contenido manifiesto y el contenido latente están separados por la represión, resulta obligado entonces deducir que el problema central del análisis de una obra de arte, el problema fundamental de la metodología psicoanalítica del análisis de un texto artístico, estriba precisamente en vencer la represión que se ha manifestado en el modo como recordamos la película que hemos visto o la novela que hemos leído. Ese modo por el que decimos, bien, ya la he entendido. Y de ello se deduce, por tanto, un principio metodológico fundamental. El primer paso del análisis debe ser apartar de este, poner en cuarentena todo lo que creemos haber entendido en esa obra, con la certeza de que todo eso que creemos haber entendido es pura elaboración, puro efecto de la actividad de la represión. Les invito a que llamemos a eso, a esa imagen con la que uno se defiende de la angustia que sintió viendo la película, que lo llamemos sentido tutor, en tanto que es realmente un sentido prefabricado, distorsionado por la consciencia, que cobra siempre la forma de un discurso autocomplaciente en el que taponamos, o al menos intentamos taponar, esa angustia que retorna en nosotros asociada a la rememorización del fin. Y si este principio es un principio de índole negativa, les daré por contra su correspondiente segundo principio metodológico expresado ahora en términos positivos, de su directa contrapartida. El análisis debe, sin pretender entender, tan solo deletrear, chocar con la letra misma del texto y, por supuesto, estar en condiciones de dejarse sorprender por lo que esa letra contiene. Ni más ni menos es exactamente eso lo que Freud hizo cuando leyó Edipo Rey. Retornemos a Casablanca. ¿No ven ustedes ahí a un hombre que desea apasionadamente a una mujer que es una mujer para él prohibida? Well, you are asking about Rick, and here he is, Mademoiselle. May I present... Hello, Rick. Oh, you already met Rick, Mademoiselle. Well, then perhaps you also... It's Mr. Laszlo. Una mujer que le está prohibida porque pertenece a otro hombre. ¿Se dan cuenta de con qué asombrosa precisión la cámara de Michael Curtiz despliega la trama edípica? A fin de cuentas, el policía francés en este momento es un comodín que señala al triángulo edípico. Pero la planificación de Curtiz es tan rigurosa como, por ejemplo, esto. Ciertamente, Casablanca en su primera mitad nos devuelve la estructura misma del Edipo que Freud supo reconocer en Edipo Rey. Pero para que vean hasta qué punto el análisis cinematográfico no es un campo de ilustración, sino de investigación psicoanalítica, voy a llamarles a continuación la atención sobre algo realmente notable a propósito de un film como Casablanca, que es uno de los paradigmas del gran relato clásico de Hollywood. Voy a llamarles la atención sobre lo que diferencia la segunda mitad de Casablanca con Edipo Rey de Sófocles. Creo que saben cómo acaba Edipo Rey. Acaba con la castración, la autocastración de los ojos del propio Edipo, que se los arranca.
y con ello se realiza la amenaza que la ley ha formulado contra el deseo prohibido por incestuoso. Pues bien, miren qué cosa tan notable. En la primera etapa de la obra de Freud, en la que sin duda se escribe la cita que les presentaba antes, la teoría freudiana del complejo de Edipo había construido todavía en rigor solo su primera fase. Solo bastante más tiempo después la completaría Freud levantando su segunda fase, en la que vendría a desempeñar un papel esencial, un concepto que no tenía Freud en la primera etapa, el concepto de superyo. A diferencia de lo que al Edipo de Sófocles sucede, el niño que tiene la suerte de pasar por un Edipo normal, por cierto, la expresión es de Freud, Edipo normal, es decir, ciertamente atormentado por esa escena fantasmática tan semejante a la de Edipo, ¿no? Matar al padre, poseer a la madre. Para escapar a ese tormento, el niño acata la ley, renuncia a su objeto de deseo prohibido y se identifica con la figura paterna, de cuya identificación nace el superior. Pues bien, exactamente eso es lo que sucede en la segunda mitad de Casablanca. Si Rick se ve tentado a entregar al asno a los nazis para conservar a su amada, para poseerla, finalmente logra ser capaz de, ante todos como si fuera la madre, llegó a la conclusión de que en esa fase todavía no se había construido el yo del niño. Así coincidía por anticipado Spitz, por anticipado digo porque su trabajo es anterior al de Lacan, coincidía con Lacan en posponer la aparición del yo a una época considerablemente tardía, en torno a los 8 meses, decía Spitz, en plena fase del espejo, diría Lacan, y sin embargo, les digo, Spitz no supo sacar las conclusiones de todo aquello, porque de ese hecho de que el niño respondiera con su sonrisa a cualquier individuo en esa fase, a cualquier individuo que le presentara frontalmente su rostro, solo supo sacar la conclusión negativa, que el objeto del deseo todavía no se había constituido, aislado, pero no supo sacar su correlato positivo. Él explicaba el hecho de que el niño sonriera a cualquier rostro humano por una idea del todo absurda, según la cual esa Gestalt signo para el niño, para el bebé, era sin más algo que era homólogo a cualquier congénere humano, como si para el niño existiera un concepto tan abstracto y elaborado como el de congénere humano. Esa es una idea absurda, que solo pueden hacer cuando el niño ha entrado en profundidad en el mundo del lenguaje y puede construir abstracciones como la del semejante. Quiero decir, el problema estriba en que para Spitz la Gestalt no es más que un signo icónico, es decir, entiende la Gestalt en términos cognitivos, lo que por lo demás está motivado por la propia teoría de la Gestalt, que tiende siempre a escorar hacia la explicación, a la construcción teórica cognitiva y desatiende a los procesos propiamente, específicamente imaginarios. De manera que voy a decírselo a ustedes de la manera más directa. Si el niño sonríe a todos los que presentan esa Gestalt, sea o no la madre, dado que esa Gestalt procede de la madre, ello solo puede deberse a que el niño confunde con su imagen, la de la madre, a cualquiera que presente esos elementos. Y así que durante un tiempo, mientras su rudimentario aparato perceptivo no le permite percibir las diferencias y singularizar a la madre, espera de todo el que presente esa Gestalt el placer que asocia con ella y por tanto sonríe. Pero decir a este propósito ella, con ella
crea confusión. Crea confusión porque el niño carece todavía de conciencia diferenciada de sí. Quiero decir, carece del contorno y los límites reales de su propio cuerpo, que solo comenzará a elaborar más tarde, precisamente en la fase del espejo. De modo que si responde de la misma manera tanto a una como a otros, ello significa que percibe en todos los casos, si no lo mismo, algo esencialmente semejante, es decir, algo constante, lo primero que percibe, la primera gestalt que reconoce, la primera imago constante que está asociada para él con la satisfacción, con el placer que el acto de mamar con todas sus extensiones sinestésicas supone. Sé que les estoy exigiendo un esfuerzo teórico, que es un gran error en la última fase de la conferencia, pero creo que es donde van a poder aislar la productividad misma de la investigación en el territorio cinematográfico desde el psicoanálisis. Les he dicho que el niño carece todavía de conciencia de sus límites corporales en esa fase, pero eso no quiere decir, y este es, al menos en mi opinión, el error que cometen Spitz, Jacques Lacan y muchos otros psicoanalistas, eso no quiere decir que el niño carezca de yo. Lo que quiere decir es que el primer yo del niño no conoce esos límites corporales. Es decir, es realmente notable que Lacan, Spitz y tantos otros no hayan prestado suficiente atención a la idea nuclear de la teoría del yo freudiana, tal y como se formula en el comienzo mismo del malestar en la cultura. Se lo leo, lo leen ustedes, lo leemos todos a la vez. El lactante no separa todavía su yo de un mundo exterior como fuente de las sensaciones que le afluyen. Aprenderá a hacerlo poco a poco sobre la base de incitaciones diversas. Tiene que causarle la más intensa impresión el hecho de que muchas de las fuentes de excitación en que más tarde discernirá sus órganos corporales pueden enviarle sensaciones en todo momento, mientras que otras, y entre ellas la más anhelada, el pecho materno, pero podrían poner ahí el rostro materno, se le sustraen temporariamente y solo consigue recuperarlas berreando en reclamo de asistencia. De ese modo se contrapone por primera vez al yo un objeto, pero puesto entre comillas, no es todavía un objeto, como algo que se encuentra afuera, pero puesto entre comillas porque todavía no hay diferencia entre el adentro y el afuera, y solo mediante una acción particular es esforzado a aparecer. Una posterior impulsión a desasir el yo de la masa de sensaciones, vale decir, a reconocer un afuera, un mundo exterior, es la que proporcionan las frecuentes, múltiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer, que el principio de placer amo irrestricto ordena cancelar y evitar. Nace la tendencia a segregar del yo todo lo que pueda devenir fuente de un tal displacer, a arrojarlo hacia afuera, a formar un puro yo placer al que se contrapone un ahí afuera lejano y amenazador. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de que esta es la proposición de Freud para el yo, que el yo, el primer yo del lactante, es necesariamente muy anterior a la fase del espejo. Que ese yo placer reúne en sí todo lo bueno y placentero y que excluye de sí, proyecta fuera todo lo que le causa displacer. Solo faltaría añadir, la imagen de ese yo placer primordial es la imagen misma del rostro de la madre que contempla mientras mama y que, siendo una imagen visual,
es una imagen multisensorial, propiamente sinestésica, porque alcanza a todos los otros sentidos, olfato, gusto, oído, tacto, conformando una plena imagen de armonía y placer. Es a eso lo que les invito a llamar imago primordial. De modo que la primera imagen del yo, la imagen de ese yo placer, no puede ser otra que la de esa imago primordial que constituye la primera Gestalt, que constituye la primera constancia que le es dado reconocer y en cuya presencia se afirma el yo placer. El yo placer, el primer yo del niño, es la imago primordial que percibe en la madre. ¿Qué mejor prueba de ello que cuando el hambre pugna por despertar al niño, el niño puede seguir durmiendo todavía un rato entretenido con su chupete? Y ya saben que esa es otra notabilísima percepción de Freud. El niño se ensimisma en su sueño alucinando la presencia de la madre en su pecho. Es decir, el niño se conforma en la alucinación de la imago primordial en la que se reconoce como yo placer. Y nada lo acusa mejor también como la angustia que vemos emerger en él, en el niño, cuando la presión del hambre resulta ya tan intensamente dolorosa que le obliga a despertar a lo real, que solo puede vivir entonces, y nada lo atestigua mejor que su llanto, como una experiencia de caos y desintegración, donde el afuera lo invade todo y ya nada hace yo. Es decir, una vivencia de total ruptura del yo, de ese yo placer que es el primero que el niño tiene. Y bien, nada confirma mejor la persistencia indeleble de esa imago primordial en todo individuo al que en su infancia le fuera dado experimentarla, claro. El niño que no tuvo la madre capaz de sostener para él una imago primordial quedó condenado al autismo. Pero para todo aquel que le fue dado experimentarla, el fenómeno cinematográfico que les he suscitado al comienzo de esta conferencia nos devuelve la evidencia de la persistencia de esa indeleble imago primordial. Porque ciertamente hay un lazo del todo palpable entre el modo en el que el niño mira arrobado el rostro de su madre mientras mama y el rostro del espectador que mira en cine el gran primer plano de la estrella que le fascina. Ese gran primer plano se nos descubre en ello cargado de las reminiscencias de la imago primordial, y de ello procede ese privilegio visual que el rostro de la mujer detenta tanto en Casablanca como en tantos otros films que participan de su modelo, y yo diría que en el límite probablemente el que algún día podremos demostrar que en la historia del cine hay un neto predominio dimensional del rostro de la mujer.